Buenos días, hoy vamos a desarrollar algunos conceptos ya iniciados en el teórico anterior sobre espacio percibido y construcción de la mirada y de la imagen. Al hablar del espacio percibido o como evidencia percibida nos estamos vinculando o asociando la relación hombre-mundo a ese encuentro que se produce con el espacio, donde lo ya sabido se vincula con la percepción inmediata que tenemos del espacio. Si entendemos el espacio arquitectónico como un fenómeno, decimos que el fenómeno es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos, el primer contacto que tenemos de las cosas, con las cosas a través de la experiencia. La percepción es una manera de conocimiento y por lo tanto los fenómenos del mundo generan estímulos en nuestros órganos sensores y estas sensaciones son las respuestas a esos estímulos que se producen a través de los sensores lejanos como la vista y el oído, o los cercanos como el olfato, el gusto, el sentido áptico o del tacto y el sinestésico. Los fenómenos van a generar efectos, datos sensibles, estímulos, que son el color, la forma, la luz, la textura, el grano, la dirección, etc. Pero nosotros a través de la percepción también interpretamos esas sensaciones, les damos significación. Entonces, el espacio es la imagen construida por un sujeto a partir de esa interpretación. Porque la percepción no es solamente un registro de elementos, sino que es la captación de estos fenómenos a los que los vamos a significar. ¿Qué significa significarlos, darles nombre, comprenderlos? Hacer un signo es un acto intencional. Entonces, por ejemplo, nombramos lo rugoso, lo liso, lo grande, lo sombrío y lo reconocemos. La percepción es una actividad de decodificación permanente de todo lo que nos rodea y de encodificación de nuevas estructuras, que son estos conceptos de naturaleza abstracta que estamos nombrando. Recordemos que el ser humano también tiene una capacidad de reconocimiento, de recuerdo y retentiva. Por lo tanto, cuando conocemos algo y lo nombramos y conocemos lo rugoso, vamos a recordar y vamos a comprender lo que eso significa. Decimos que la percepción no es solamente objetiva, sino que involucra nuestra subjetividad, es decir, involucra nuestros intereses, nuestra memoria, nuestras preferencias, desagrados y nuestra propia cultura. Y que todo nuestro ser actúa en el acto perceptivo, que la percepción se obtiene integrada, todos los elementos están en relación, no percibimos el color separado de las formas o la textura separada del tamaño, sino que la percibimos de una manera integrada. Recuerden en el teórico anterior cuando les hacía el ejemplo de Merleau-Ponty y el limón. También vamos a decir que percibimos siempre desde un contexto, que es el que nos da las condiciones que nos imponen el sentido de la percepción. Por ejemplo, cada cultura tiene diferentes maneras de comprender las cosas. En el caso, por ejemplo, del color, para Sudáfrica el rojo es interpretado como un color del luto, mientras que en la India el rojo es un color de la pureza, de la fertilidad, de la riqueza. Entonces, fíjense la diferencia que hay en relación a la percepción de algo en relación al contexto. Reafirmamos que el cuerpo es el lugar de la experiencia, el lugar donde se producen las completas percepciones, porque es el que nos posibilita justamente reconocer nuestra situación en el mundo y es a partir del cual se producen los intercambios. La mente y el cuerpo actúan en este proceso perceptivo y todo lo que es percibido adquiere una nueva existencia en la conciencia de quien repara en esta percepción.
como seres humanos vamos construyendo matrices que se van modificando a lo largo de nuestra vida a partir justamente de nuestra educación, nuestras experiencias, nuestra cultura. Este video que voy a vincular en el blog justamente es un video donde este artista, René Clair, está a través de una instalación, en este caso el mapping, va a trabajar esta idea de vinculación entre el espacio y el cuerpo. Es muy interesante ver cómo se producen a partir de los distintos estímulos o los distintos movimientos del cuerpo, modificaciones en el espacio y viceversa. Cómo las modificaciones en el espacio estimulan o promueven otros movimientos, otras apropiaciones. Esto va a estar vinculado en la pestaña del blog donde dice justamente videos vinculados a los teóricos. Al decir que cuando percibimos algo, esto cambia nuestra conciencia, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los artistas. Por ejemplo, en el caso de los fotógrafos, en este caso el fotógrafo Van Gogh, que es un fotógrafo chino muy premiado por sus capturas de atmósferas. Bueno, acá voy a presentar algunos ejemplos. En este caso, la captura justamente de la figura, del contraste, del equilibrio en una imagen compuesta para provocar al interlocutor, para justamente hacer leer en la imagen el ángulo que normalmente no leemos, que es el ángulo inferior izquierdo, donde el artista va a provocar nuestra atención, y eso justamente está dado por cómo él compone la fotografía con la luz y la sombra. O en otros casos, justamente en esa diagonal que nos permite llevar nuestra mirada a ese punto de atención. O en otra fotografía, donde de acuerdo a las cualidades de luz y sombra que justamente llegan a ese plano, él nos muestra una textura en el plano de la pared que nosotros podemos reconocer justamente el tamaño a partir de la presencia humana. O en otros casos donde el artista está fotografiando una atmósfera de una calle de Hong Kong y nos presenta esta lectura de la línea, porque busca capturar el instante donde la luz se va a manifestar en los planos horizontales de las huellas y los planos verticales de las contrahuellas van a estar absolutamente en sombra. Es decir, cómo miramos y cómo nos acercamos al mundo también hace que construyamos nuestra mirada del mundo. Todo lo que nos afecta va a quedar no solamente en la memoria, sino también en el cuerpo y va a modificar la percepción de la realidad y va a alimentar procesos creativos, futuros procesos imaginativos a los que va a nutrir y va a enriquecer. Hay diferentes factores condicionantes de la percepción que actúan de manera interrelacionada, nunca aislados, no se pueden segregar ni categorizar. Estos factores hacen que percibamos las cosas desde nuestra subjetividad justamente condicionada por todo esto. El factor psicológico, que es un factor muy importante porque tiene que ver con nuestros intereses, con nuestro lugar en el mundo, con las experiencias anteriores, las expectativas, las características personales. El factor biológico, que está en relación a cómo afecta el estado de nuestro cuerpo en los procesos perceptuales, está en relación con el órgano que justamente está participando en el proceso perceptivo. Es decir, por ejemplo, si tomamos un niño o un adulto, la altura de los ojos es diferente, por lo tanto, la lectura
perceptual del espacio también es diferente. Recuerden cuando eran niños y reconocieron algún espacio, y cuando vuelven ya de grandes o de adolescentes a ese espacio con otra altura y otro tamaño, cómo lo entienden de otra manera, porque dicen, este espacio en mi memoria era mucho más amplio, era mucho más grande, su tamaño era distinto. Y esto tiene que ver justamente con el factor físico, la percepción que tenemos en relación a nuestro cuerpo. En el caso de tener alguna dificultad, también con los órganos motrices, la percepción de los espacios también va a ser diferente. Otro factor es el objeto. Justamente las características del objeto, del espacio que se está percibiendo, van a influir en nuestra percepción, tanto con sus cualidades ausentes como con sus cualidades presentes, que nos van a invitar, nos van a propiciar la posibilidad de apropiación o nos van a expulsar. El movimiento, el sonido, los olores, el tamaño, van a ser atributos de los objetos que van a influir en nuestra percepción. Y por último, el factor sociocultural, que como dijimos hace un rato, cuando hablamos del color, en la India y en Sudáfrica es clave, porque las circunstancias y el momento donde estamos va a hacer que percibamos diferente los objetos. De hecho, en este momento, en las circunstancias en que estamos viviendo, la percepción de nuestras ciudades es absolutamente distinta, inclusive a través de nuestra ventana, de la que teníamos hace unas semanas atrás, donde todo parecía normal. ¿Cuáles son las cualidades espaciales y qué tipo de habitabilidad promueven? Reconocemos que algunas cuestiones arquetípicas que nos vinculan con el espacio, es decir, podemos reconocer a través de nuestro cuerpo y nuestra mente un interior de un exterior, lo que está abierto de lo cerrado, lo cubierto de lo descubierto, lo continuo de lo discontinuo, el arriba del abajo, la sombra y la luz. Eso nos permite posibilidades de sentirnos dentro de, al descubierto de, afuera de. Nosotros establecemos relaciones espaciales con los elementos que hay en el espacio. Estos elementos orientadores que seleccionamos, que nos permiten comprender la posición en el espacio, la proximidad a las cosas, el alejamiento, la sucesión, la separación. Es decir, todas estas cuestiones son condiciones arquetípicas del ser humano, propias del ser humano, que permiten el reconocimiento en relación al espacio y su posición en él. Esto tiene que ver con las relaciones perceptuales y los ejes de movimiento que tenemos como seres humanos y que también nos permiten reconocer justamente el eje transversal, el arriba y el abajo, el sagital, la derecha y la izquierda, y el frontal, lo que está delante y lo que está atrás. Esta percepción espacial implica entonces una toma de conciencia de no solamente de la situación, sino de las posibles situaciones en el espacio que nos rodean y los objetos que en él se encuentran. En una imagen nosotros podemos empezar a comprender estas relaciones de las que hablo, lo que está cerca de lo lejos, lo que está delante de lo atrás, la profundidad, la escala, la luz y la sombra. En esta imagen justamente es una imagen muy interesante, muy ambigua, porque la posibilidad del plano transparente, el envolvente transparente, nos da una posibilidad de doble lectura. Estamos viendo que hay una adentro, pero en ese plano se refleja una afuera. Entonces, pero ese afuera es un patio y ese patio está contenido, y si bien es una afuera, nos sentimos dentro. Así que es muy interesante esta lectura de relaciones perceptuales que se producen en el espacio. Es interesante descubrirlas. También decimos que en todo acto perceptivo no hay visión sin exploración. La visión estática no existe. Si ustedes han leído el texto que tiene que ver con la experiencia espacial,
En él yo hago hincapié en las miradas no habituales, en las posibilidades que tenemos de reconocer sectores del espacio, cavidades, rincones, que desde la mirada habitual no reconoceríamos, y para eso tenemos que agacharnos, acostarnos para sacar una foto, colocarnos en distintos ángulos, buscar dentro de los espacios cuestiones especiales. Aquí en estas imágenes, bueno, hay distintas capturas hechas por algunos de los docentes de la cátedra, justamente del espacio, de uno de los espacios que ustedes tienen que ir a estudiar o que van a estudiar a través de las imágenes, que es el Colegio de Arquitectos. En esta imagen se refleja a través de los anteojos del arquitecto Suárez, en los patios del Carafa, que lo estudiamos en otro año. Entonces, fíjense cómo está la posibilidad de el reflejo en un vidrio, en un espejo, nos da una captura no habitual de ese espacio donde podemos reconocer otras cuestiones, donde nos pueden evocar otras situaciones. ¿Qué se produce entonces en el encuentro con el espacio? Se produce una interrelación, un intercambio entre el sujeto, que tiene una mirada atenta e intencionada, que va a experimentar el espacio a partir de su propia subjetividad, y el espacio, que le va a brindar cualidades, que lo va a invitar a la acción, a la apropiación, que el espacio va a sugerir, va a provocar, como decíamos hace un rato, va a estimular, nos va a expulsar, nos va a restringir. En este encuentro, según el arquitecto Zumthor, se producen las atmósferas percibidas, que son condensadoras de lo que se experimenta y de lo que se reconoce en el espacio. En el teórico anterior planteamos la diferencia entre mirar y ver. Bueno, quiero hacer una ampliación a eso que vimos en el otro teórico, con un pequeño relato del arquitecto Loos, que, bueno, justamente nos invita a pensar y a indagar en cómo mira el arquitecto. El arquitecto Loos nos trae a colación la experiencia de su padre. Su padre era un maestro cantero, un escultor que trabajaba con la piedra. Y bueno, justamente el arquitecto nos dice que el maestro cantero está petrificado y siente el mundo a través de unos ojos y unos sentidos filtrados de la piedra. Cuando toda una parte de su vida se la pasa trabajando en la piedra, se empieza a pensar pétreamente. Bueno, lo mismo dice del maestro platero, que tanto a la hoja de acanto y de parra ya la ven bajo la mirada y la mano del metal. Entonces, ¿cómo mirar el arquitecto? El arquitecto, según Loos, si parafraseamos también lo que dice Loos, tiene que mirar y pensar arquitectónicamente. Y ustedes van a entrenar la mirada para ese pensamiento. ¿Qué significa mirar y pensar arquitectónicamente? Es situarse en un tiempo y un lugar, construir una subjetividad que va a seleccionar, va a construir, va a asignar y va a tomar posiciones para intervenir en ese hábitat. Hablar de percepción implica, como dijimos recién, de hablar de las distintas capturas que nosotros hacemos del campo con todos nuestros sentidos y nuestros escaneos que hacemos con los ojos del campo visual. Esta percepción es dinámica, no es estática, porque tiene incluido el movimiento. Al espacio arquitectónico lo podemos reconocer y lo podemos comprender a través de la cuarta dimensión, que es el tiempo, y ya que el espacio nos permite justamente desplazarnos, acceder a fragmentos, apropiarnos y demás. Cuando hablamos de nuestro órgano de la visión,
Este órgano de la visión tiene la posibilidad de un barrido en horizontal de 110 grados, 65 grados hacia arriba del plano, de la línea cero o la línea visual estándar, 45 grados hacia arriba y 65 hacia abajo. Y a eso le vamos a ir sumando, digamos, a este campo visual, el movimiento de nuestros ojos, el movimiento de nuestro cuerpo, donde vamos a ir armando la construcción de la percepción de ese espacio a través de múltiples fragmentos que se van a vincular, como nos dice Stephen Hall, en un continuum experiencial. Hablar de visión implica hablar de visión secuencial y de visión simultánea, que se producen de manera conjunta. Cuando hablamos de la visión simultánea, estamos hablando de justamente la superación de esta visión que nos presenta la perspectiva cónica. Ustedes saben que la perspectiva cónica, que surge en el Renacimiento, permite poder tener un punto de vista para un objeto, un espacio, y es muy útil, y de hecho seguimos trabajando con ella. Pero tenemos otras posibilidades para representar el espacio, para poderlo ver, que tienen que ver con esta visión heredera del cubismo, que consiste en recoger varios puntos de vista en una sola imagen, obligando al interlocutor a reconstruir esa imagen, así como hacía Van Gogh, que de alguna manera nos hace leer la imagen y a poder interpretar a través de la fotografía y tener nuestra propia lectura. Bueno, en el caso del cubismo, fíjense cómo a través de sumar y vincular varios puntos de vista del mismo objeto, podemos tener una lectura distinta de una imagen, una imagen reconocida a través de la temporalidad. En la actualidad contamos con varios procesos para poder representar, como por ejemplo el collage y el montaje fotográfico. De esto también vamos a tener una clase especial para que ustedes puedan implementarlo en sus procesos creativos. Este es un montaje fotográfico de las pérgolas de la Plaza de Vallès de Enric Miralles, y fíjense cómo esta suma, este montaje de imágenes fotográficas tomadas a distinta distancia y desde distintos ángulos, nos permite obtener una aprehensión de ese espacio de la plaza mucho más interesante que la de con un solo punto de vista. Cuando hablamos de visión secuencial, hablamos también de la posibilidad de una categoría que es el itinerario. El itinerario, como categoría arquitectónica, es una línea que atraviesa el espacio y va encadenando imágenes, va encadenando viñetas, va encadenando imágenes secuenciales. También este itinerario se arma sobre una estructura narrativa que tiene que ver con un relato que podemos hacer del espacio y que de alguna manera va a construir el escenario de nuestra lectura. En este caso, bueno, son imágenes hechas por los propios alumnos que tienen que ver con recorrer el recorrido de un espacio, en el caso del claustrorum, y los distintos momentos en que fueron capturando imágenes o que tuvieron diferentes sensaciones. Luego una serie de dibujos de esas capturas de esos momentos, y luego la preparación de en este caso, un relato donde había palabras claves que tenían que ver con la interpretación de lo que habían vivenciado. En el caso de la visión secuencial, vamos a poner como ejemplo lo que nos presenta Gordon Cullen en un libro que ya tiene sus años, que se llama El paisaje urbano, pero que es muy interesante porque el arquitecto empieza
comienza a plantear la importancia de la relación entre los elementos arquitectónicos y nos dice que cuando hay un edificio hay arquitectura y ya cuando hay dos hay un paisaje. Entonces, en esta secuencia vamos a ver cómo el arquitecto plantea esta vinculación entre sujeto, espacio y tiempo a través del movimiento, y cómo el tiempo se integra como cuarta dimensión en el recorrido o en el itinerario. Como primera imagen aparece un plano ciego con un hueco, y ahí es donde nosotros vinculamos lo que el espacio nos está mostrando, lo que la imagen nos está mostrando con la acción y la posibilidad de apropiación que eso habilita. Aparece la puerta, aparece la posibilidad de entrar, la posibilidad de atravesar. Luego, en ese espacio estrangulado más sombrío, atravesar para llegar a un espacio más abierto, a una plaza, donde se encuentra algún elemento, se descubre, se reconoce, uno puede acercarse. Entonces, fíjense, todo lo que voy diciendo son verbos: entrar, atravesar, encontrar, descubrir, reconocer. Continuar para poder encontrar otras situaciones espaciales de nuestro interés, detenernos, hacer una pausa, reconocer espacios donde podamos reunirnos, espacios que sirvan solamente para conectar con otros espacios, continuar nuestro recorrido. Fíjense cómo van cambiando inclusive las condiciones, no solamente de luz y sombra, sino las condiciones posibles de apropiación. Recorrer, volver a atravesar para encontrar nuevos espacios para poder salir de este lugar y contemplar otro nuevo paisaje. Bueno, esta secuencia, en esta secuencia el arquitecto justamente plantea la importancia del sentido de descubrimiento en el espacio. Y esto es no solamente para comprenderlo para el espacio percibido, sino también para el espacio que imaginemos, para los futuros espacios que proyectemos, la importancia justamente del movimiento, las posibilidades de apropiación que promueven los espacios, la riqueza de que se producen esos itinerarios, la posibilidad de sorpresa, la posibilidad de descubrir lo que no sabíamos que había antes de esa puerta. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las atmósferas. Ustedes tienen un texto muy interesante que les hemos dado para que vayan leyendo, que es un texto de Peter Zumthor, es un fragmento del trabajo de unas conferencias, y bueno, que nosotros les hemos presentado en el blog. Este arquitecto va a definir esta categoría estética, que vincula justamente al hombre con el espacio, y bueno, es una categoría que la vamos a tratar de explicar también a través de otras disciplinas, en este caso a través de la pintura. ¿Se acuerdan cuando en el teórico pasado les decía que varios saberes prestan sus saberes para enriquecer la morfología? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer uso de la obra de arte de la pintura. En este caso, una obra del artista William Turner, que fue un gran pintor inglés del siglo XVIII. Y bueno, sus obras son muy interesantes por el trabajo con la luz y la sombra, por el trabajo de esta casi indefinición de contornos, pero donde nos posibilita la inmersión en estas atmósferas que el artista crea. En este caso, esta obra tiene que ver con una tormenta de nieve, el barco a vapor en la tormenta de nieve. Y bueno,
sería interesante que ustedes fueran pensando algunas palabras que podrían asociar a esta imagen, a qué les remite, qué les evoca, qué elementos de la imagen les llaman la atención, para que podamos interactuar. No es un teórico en vivo, pero por lo menos si ustedes van imaginando y van anotando las palabras al lado, es una manera de ir de alguna manera también anticipando sus propias lecturas. Lo que puedo yo leer es el movimiento, la intensidad, la circularidad, el contraste entre la luz y la sombra, la fuerza envolvente de esa circularidad y la lectura de que es un paisaje efímero, un paisaje de segundos. Esa tormenta va teniendo una expresión distinta a cada momento, por lo tanto es como que el artista capturó el instante de ese momento en esta imagen. Bueno, de la misma manera me interesaría que hicieran la lectura de esta otra atmósfera y que ustedes escribieran las palabras con las que pueden asociar la imagen. Cuando decimos que los artistas construyen la mirada a través de las representaciones que nos ofrecen, nosotros también construimos nuestra mirada a través de las interpretaciones de los espacios y de las imágenes y de las representaciones a las que accedemos. En este caso, fíjense la diferencia con la imagen anterior, desde el nombre. Esto se llama Venecia a través de la laguna en el crepúsculo, donde podemos ver claramente la presencia de una gran horizontalidad, la línea del horizonte al fondo. Más adelante aparece una especie de barco de pescadores que nos da como la idea de una posición, un mar calmo, una armonía cromática, pareciera que es el amanecer o el crepúsculo. Bueno, y algunas palabras que podemos asociar con el significado de esta imagen, que tienen que ver con el movimiento sutil, el tiempo en suspenso, la transparencia, la horizontalidad, como dijimos al principio, la calma, la posibilidad de duplicación que podemos ver en algunos elementos como parte de los muelles, etc. Para Peter Zumthor, la atmósfera es una entidad inmaterial que vamos a percibir a través de nuestra sensibilidad emocional. Habla de una sensibilidad emocional y nos dice el arquitecto que la realidad arquitectónica pueda o no conmoverme. Es decir, habla de esa vinculación entre la realidad arquitectónica y nuestras emociones. Para el diccionario de la Real Academia Española, la atmósfera es un espacio en el que se extienden las influencias de algo o de alguien, algo que envuelve, algo que nos rodea. Nosotros decimos que tiene que ver con el carácter del espacio, con el clima, y va a implicar un entendimiento sensible que va a ser la manera previa a la observación detallada de ese espacio. Es la primera impresión que el espacio proyecta en nosotros. Nosotros en este caso no vamos a poder visitar el espacio, por lo tanto vamos a carecer de esa primera impresión, y lo que vamos a hacer es leer a través de las representaciones que se nos presentan, videos e imágenes, este clima, este carácter del espacio, para poder de alguna manera comprender o tener una primera impresión de este clima o esta atmósfera. Para Walter Benjamin, la atmósfera es el aura y la identifica con una experiencia de lo irrepetible. Y para Jerome Bohm, la atmósfera es un espacio con estado de ánimo, un espacio sentido emocionalmente. Vamos a linkear también en el blog, en relación al teórico 2, este video sobre el bosque de luces, que es una instalación creada por el arquitecto Sou Fujimoto en el 2016, donde de alguna manera busca repetir la intermitencia, la cualidad de luz y sombra de un bosque,
a través de estos conos de luz dentro de un espacio de una determinada altura, y donde esta intermitencia se va a ir se va activando a través del movimiento de las personas. Entonces, lo atmosférico se sitúa entre una síntesis entre la realidad del observado y la propia del propio observador. Es decir, carga con la subjetividad, y a eso se le suma la realidad del espacio. ¿Cómo vamos a capturar una atmósfera? Capturar este clima, las cualidades ambientales, a través de la percepción, a través del intercambio, tiene que ver con poder diferenciar la luz y la sombra, las características más importantes, lo que hace a la presencia de ese espacio en relación a nuestro cuerpo. Vamos a buscar justamente dibujar en penumbra, que es una manera simplificada de acercarse a la definición del espacio, porque nos permite enfatizar cualidades de las distintas situaciones ambientales, reconocer las relaciones corporales de escala y proporción. Fíjense que en la imagen anterior, en este caso aparece la figura humana. Esto es una captura de atmósferas hecha por el arquitecto Arnoletto de la SAE, que fue algo que uno de los edificios que estudiamos el año pasado. Y bueno, la circularidad capturada por algunos estudiantes del Museo de Ciencias Naturales, o la idea de elementos suspendidos por elementos filares en el claustrorum, la idea de las líneas repetidas y elementos que aparecían justamente en el Museo de Antropología en el marco de haberlo recorrido en el momento de justamente una instalación donde aparecía la verticalidad y la línea como protagonista. Bueno, explorar las cualidades de luz y sombra, a través de dibujar con contornos no demasiado definidos, explorar la textura de las superficies, la presencia material, darnos cuenta si es una masa corpórea, una piel, una membrana, el carácter, la luz cambiante de ese espacio. Entonces, esta atmósfera va a insinuar, justamente estos dibujos van a insinuar la atmósfera del espacio, van a sugerir la profundidad del espacio. La profundidad del espacio va a tener que ver con la imagen de la síntesis que hagamos del primer plano, el plano medio y el plano de la visión lejana, que podamos capturar su color, y las posibilidades de apropiación que ese espacio nos posibilita. En síntesis, decimos que la atmósfera entonces relaciona las interacciones entre nuestro cuerpo, la conciencia y el espacio arquitectónico, y las afectaciones que se producen entre este hombre en movimiento, este andante activo, y el espacio-tiempo. Y también decimos que la atmósfera nos permite alternar entre el pensamiento y la emoción, entre la propia experiencia corpórea y esta reflexión más intelectual que hacemos del espacio, y entre la imaginación y nuestros recuerdos, nuestra memoria. También vamos a decir que estas imágenes que van a surgir de el espacio percibido, estas atmósferas percibidas, van a permitir la construcción de significados que van a promover la construcción de imágenes ficcionales. Van a ser gérmenes de las atmósferas imaginadas, que también vamos a trabajar en la segunda parte del trabajo práctico. Así que bueno, por ahora, entonces los invito a ver los videos que están relacionados con este teórico,
que son los de René Clair, y el video que tiene que ver con el bosque de luces de Sou Fujimoto. Vamos a ver si también subimos algunos videos complementarios para la captura de atmósferas, para que ustedes puedan reconocer las diferentes atmósferas cromáticas, atmósferas materiales en el espacio. Y bueno, invitarlos al próximo teórico, donde vamos a hablar de construcción de la imagen ficcional y aspectos sintácticos de la imagen. Nos vemos en los talleres en un rato. Hasta la próxima.